Hola amigas y amigos de CoWeb, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del Contenedor. Como ya saben, aquí nos sentamos a conversar con distintos actores del ecosistema de innovación y emprendimiento de Antofagasta y el país, analizando y repasando temáticas de interés para ustedes, sobre las instancias y oportunidades que diferentes organizaciones tienen disponibles para el desarrollo del emprendimiento. En este capítulo, seguimos desarrollando entre telones del programa Investment Readiness para emprendedores e inversionistas del Centro de Emprendimiento y de la PYME, CEMP, y el Laboratorio USCAI de la Universidad Católica del Norte. Junto a la directora de este programa, Yanni Romani, y la compañía de la gerenta de Startup Chile de Corfo, María de los Ángeles Romo, analizamos las diferencias entre emprendimiento y startup, el potencial de desarrollo de emprendimientos de base tecnológica, las ventajas de las inversiones ángeles y más. Soy Rodrigo Reyes de Dos Barbas y sin más preámbulo, te invito a este episodio de El Contenedor. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Contenedor de CoWeb. En este capítulo 2 seguimos conversando sobre Investment Readiness para emprendedores e inversionistas, este programa que está impulsado por el Centro de Emprendimiento y de la PYME de la Universidad Católica del Norte y USCAI de la misma casa de estudios. En esta oportunidad tengo a dos invitadas tremendas y voy a conversar con ellas. Voy a tratar de sacarle el mayor jugo posible para poder entregarles mayor información sobre el programa y sobre otras novedades relacionadas con el fomento del emprendimiento y la innovación. Tengo a Yanni Romani, directora del proyecto Investment Readiness para emprendedores e inversionistas de la Universidad, del Centro de Emprendimiento de la Universidad Católica del Norte, y también es directora del CEMP de la universidad. Hola Yanni, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Rodrigo, por invitarnos a tu programa. Usted es como la capitana del programa, del proyecto. Pues sí, estoy a cargo del proyecto. Entre las muchas otras cosas que tiene que hacer. Exactamente, ahí vamos. Ahí vamos, muy bien. Y también tenemos a María de los Ángeles Romo. Ella es ingeniera forestal, exdirectora ejecutiva de Endeavor Chile. También fue directora de Mujeres Empresarias, Brota y INRIA Chile, entre otros. Y actualmente es la gerenta de Startup Chile de Corfo. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Hola Rodrigo, qué gusto estar acá en tu programa, muy honrada por esta invitación y bueno, feliz de poder compartir algunas de las experiencias tanto actuales en Startup Chile como en la historia que, como comentábamos antes, ha estado muy vinculada en mi caso a este mundo del emprendimiento, la innovación, el capital de riesgo. Oye, ustedes tienen vasta experiencia trabajando en emprendimiento, trabajando en inversiones principalmente. Es algo que, como decíamos en el capítulo anterior, es un tema más o menos difuso, desconocido para los emprendedores, y aquí lo que queremos hacer un poco es bajar la información al emprendedor para que se atreva a ir a buscar estos inversionistas ángeles y también tenga esa hambre de comerse el mundo. Como siempre decimos que ojalá todos los emprendedores estuvieran menos dependientes de los fondos estatales y más pendientes de la venta y de ir a buscar estas inversiones. Yo quiero partir esta entrevista con una pregunta para ustedes. Como les comentaba en el capítulo anterior, hacíamos una bajada de qué son los inversionistas ángeles, explicábamos de qué se trata el Investment Readiness para emprendedores e inversionistas, y en esta oportunidad quiero partir preguntantándoles la experiencia en Chile en este tipo de inyección de capitales. ¿Cómo ha sido? ¿Hay vasta experiencia o hartos emprendimientos que han logrado inversiones de capital ángel para cimentar su camino hacia el éxito? ¿Quién quiere partir? Elijan. ¿Qué pena tenés tú? A nuestra invitada de honor. María de los Ángeles. Bueno, voy a partir yo con mi impresión. Mira, Rodrigo, yo creo que Chile es un país que ha definido como el centro de la política pública el emprendimiento. No hoy día ni ahora que estamos viendo algunos casos de éxito, sino hace 20 años, incluso un poco más, con las primeras iniciativas vinculadas a capital de riesgo, los primeros capitales semilla, las primeras incubadoras y aceleradoras de negocio, etc. Es una política consistente en el tiempo, es una política de Estado más que de gobiernos, ha pasado por varios gobiernos y de distinta tendencia política. Y lo interesante y notable, te diría yo, es que pese a eso, los emprendedores
se mantienen en el centro de la atención y de esta política pública, donde por supuesto el financiamiento es una derivada o es un siguiente círculo concéntrico para lograr el crecimiento, el éxito, el impacto, llámalo como tú quieras, de estas empresas que se mantienen en el corazón de la política pública. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, nos empezamos a dar cuenta, y fue ahí cuando nos conocimos con Yani hace 15 años atrás, más o menos, que en realidad el desarrollo de la industria capital de riesgo formal e informal, era una instancia muy poco desarrollada en Chile. Particularmente el capital de riesgo informal, mejor llamados como business angels o inversionistas ángeles, que era una industria o es una industria ya en ese tiempo muy desarrollada en Europa, particularmente en Escocia, en Inglaterra, pero también en Estados Unidos. Y en Chile, la verdad que desconocíamos y desconocemos todavía bastante su manera de actuar, su manera de aproximarse al emprendimiento, el rol que cumplen, en qué etapa el desarrollo de los negocios, de los emprendimientos se encuentran, y la importancia y el impacto que pueden causar estos inversionistas justamente para este tipo de emprendedores. Yo te diría que la historia se ha ido consolidando en varias aristas, esta es mi impresión. Por un lado, ya tenemos un círculo de centros de emprendimiento e innovación, de incubadoras de negocio, de aceleradoras, algunas con trayectoria local, pero también global, no solo en Santiago, sino en todas las regiones, espacios de cowork, fondos de inversión, incluso corporativos, corporate, que empiezan a entrar al mundo del emprendimiento. Sin embargo, el eslabón de los business angels o de los inversionistas ángeles, en mi opinión humilde, todavía es un eslabón que queda mucho por desarrollar. Es un espacio que todavía deberíamos apuntar a su mayor consolidación, a su mayor desarrollo, a su mayor entendimiento incluso, porque en Chile no ha logrado, te diría yo, el nivel de apogeo que nosotros buscábamos, apuntábamos ya desde los tempranos años 2005, 10, 15. Y yo creo que hay ahí una demanda todavía por desarrollar insatisfecha, no solo porque es parte de la cadena de financiamiento, lo que típicamente conocemos desde la academia, sino porque estos inversionistas ángeles cumplen un rol fundamental en el desarrollo de estas empresas en estados tempranos. Y justamente lo que hablábamos al principio, como es un espacio que no ha sido del todo desarrollado, entonces los emprendedores siguen muy vinculados a los fondos públicos, que por cierto son una tremenda instancia a la que pueden acceder, pero que no agrega el valor que eventualmente agregan estos inversionistas cuando son parte de estas compañías. La inteligencia del negocio, la mirada estratégica, la mejor toma de decisiones desde el punto de vista de los emprendedores. El aporte de capital inteligente es algo que los emprendedores finalmente no obtienen cuando no acceden a este tipo de financiamiento y solo se mantienen en el financiamiento más tradicional y muchas veces vinculado a la Corfo. Entonces yo creo que tenemos un desafío pendiente, una tarea pendiente, y que justamente esta iniciativa que hoy día está lanzando Yani viene de alguna manera a empujar esta tarea que tenemos que seguir trabajando y desarrollando. Yani, ¿cuál es tu visión de la inversión? Yo comparto plenamente con María de los Ángeles, y una cosa que siempre me he preguntado es por qué en Chile se privilegian los fondos de inversión antes de las redes de inversionistas ángeles. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque la base en realidad de esta pirámide son los inversionistas ángeles. O sea, si no tenemos una masa crítica, o sea, los fondos de inversión ya son instituciones de un segundo nivel, digamos, en el sentido de que su estructura operacional es mucho más costosa, porque hay un intermediario de por medio que es una administradora que administra los fondos, mientras que en las redes la relación es un poco más directa. Pero nosotros consideramos, pese a eso, decimos que queremos crear cultura de capital de riesgo, y si queremos crear cultura de capital de riesgo, queremos empezar por la base. Y la base es sensibilizando a aquellas personas que tengan capacidad de inversión y que eventualmente
estén interesados en nuevas alternativas, como podría ser una de ellas, convertirse en inversionista ángel y ser parte de una red, de un club, de lo que quieras. Y más adelante, y en una segunda etapa ya vendrían los fondos, porque los fondos también invierten, pero ya montos mucho mayores que de los que invertiría un ángel o un grupo de ángeles o varios ángeles, ¿no es cierto? Entonces, para mí es la base, es el cimiento, y puedo estar equivocada, pero el intento, y por eso es que hacemos ese intento nosotros aquí en la región, ojalá consigamos una masa crítica de estas personas que estén interesadas, y no solamente en la inversión, sino también interesadas en aportar a su región, porque si nosotros creamos esa red aquí, evitaríamos que el talento emprendedor local salga, se vaya a Santiago, por ejemplo, y salga de aquí al mundo directamente, qué sé yo, ¿no? Ese es el objetivo, y por eso estamos detrás de este proyecto, que ojalá nos vaya bien, y hemos tenido varios intentos fallidos, pero oye, cada intento fallido es un aprendizaje, y creemos que ahora el ecosistema está un poquito mejor, y quizás sea el momento, aunque también nos llegó la pandemia y eso como que obstaculiza un poco, pero igual, siempre van a aparecer oportunidades, y creemos que somos muy optimistas, y creemos que va a haber también gente que, mira, va a decir, sí, voy a apostar ahora, que puede ser una buena alternativa. Y en eso andamos. Oye, Rodrigo, tal vez para sumar a estas reflexiones, que yo creo que es importante para todos los que nos están escuchando entender cómo se estructura, y esto bien desde la academia, cualquier emprendedor puede buscarlo en Google y lo va a encontrar en todos lados. Hay toda una definición de las distintas instancias de financiamiento de acuerdo al estado de desarrollo en que los negocios se encuentran. Cuando los negocios son muy tempranos, típicamente funcionan las 3 F, que son estos Friends, Family and Friends. Luego vienen de manera complementada, traslapada, uno primero, otro después, los recursos públicos a los que los emprendedores pueden acceder, los subsidios de Corfo, pero también del FOSIS, de tantas otras instancias que siempre están disponibles. Luego vienen tradicionalmente estos business angels, y luego vienen los fondos de capital semilla, que son capital de riesgo, y luego los fondos más grandes hasta llegar a los private equity. ¿Por qué esta cadena es importante entenderla? Primero, porque es importante que los emprendedores logren reconocer en qué estado de desarrollo se encuentran, y por lo tanto cuál es la, comillas, puerta adecuada que deben golpear para poder levantar este financiamiento. Finalmente, para lograr el mejor match en el momento que tu empresa está viviendo. Eso por un lado. Y por otro lado, porque en cada etapa de desarrollo de las compañías, los emprendedores requieren un tipo de apoyo, de acompañamiento que es diferente. Incluso algún tipo de advisory board o acompañamiento estratégico que los ayude también a tomar mejores decisiones estratégicas respecto al crecimiento de su negocio. Cuando los emprendedores se saltan algunas de estas etapas o se quedan en una etapa medio estancado, lo que ocurre típicamente es que esas empresas tampoco logran escalar con mayor facilidad. Cuando siguen al alero de los recursos públicos, por ejemplo, que no digo, no tienen nada de malo, pero son una etapa en el estado o en el crecimiento o en el desarrollo de los negocios. Pero cuando se quedan anclados a esta instancia de financiamiento de manera única, probablemente es más difícil ir creciendo o acelerando o escalando el propio negocio. ¿Por qué? Porque no tienes una mirada externa que te ayude a ir mirando otras oportunidades y escalando y accediendo incluso a otras instancias de financiamiento, de internacionalización, de atracción de talento. Entonces tu negocio se va quedando de alguna manera estancado por esto. Ahora, también en la Corfo existen distintos instrumentos que también van de la mano al estado de desarrollo en el que las compañías se encuentran. Y es bueno conocerlos y poder acceder a ellos. Pero yo creo que siempre la posibilidad de tener un inversionista ángel en tu compañía te permite abrir una suerte de oportunidades enormes, nuevas, una mirada fresca, una mirada que muchas veces viene desde la propia industria, con redes que son muy valiosas para el propio desarrollo de la empresa. Entonces, poder acceder a un inversionista ángel, la verdad es que yo tengo la sensación, y lo hemos visto,
que los emprendedores ganan mucho valor. Claro, de repente me da la sensación de que en mucho tiempo uno se está viendo el ombligo cuando está la empresa va avanzando y como me da, entonces me quedo ahí, voy a los fondos clásicos y me cuesta ir a nuevas oportunidades. Principalmente creo que por una parte está el tema de poder enfrentar a este inversionista, porque la palabra inversionista te da miedo. Es como, Sí. te da miedo por dos razones. Una, porque se va a meter porque piensas que se va a meter a tu negocio. Y por otra, es porque sabe más que yo, po, y tiene la plata, po. Entonces, y ahí, por ahí, me da la sensación también de que hay muy, muy baja tolerancia a la frustración. Cuando, por ejemplo, Yanni decía, hemos intentado varias veces hacer esto, y de cada una hemos sacado un aprendizaje para poder llegar a esto que es el Investment Readiness para emprendedores e inversionistas. El emprendedor generalmente es como, voy a dar el ejemplo clásico, ¿no? Para que todos entiendan, cuando uno va y postula a un fondo de Corfo y no se lo adjudica, perdí, no postulo más. Clásica respuesta. Y quizás también me da la sensación de que está muy de moda, a propósito de lo que decía también Yanni, lo que decía María de los Ángeles, que los emprendedores se van saltando las etapas. Y como está de moda ser unicornio, todos queremos ser unicornio. Todos queremos tener un emprendimiento de base tecnológica y romperla y salir a la bolsa. De repente no es el camino es un poquito más largo. Hay innovaciones que son muy potentes como las que ya hemos conocido, pero que otros tienen que hacer el camino más largo. Y desde ahí también les quiero preguntar, para poder hacer este match, yo se los preguntaba fuera de micrófono, ¿qué diferencia hay o son iguales los conceptos emprendimiento y startup? ¿Hay alguna diferencia? Yanni, María de los Ángeles, ¿es distinto? ¿Uno tiene mayor nivel de innovación o mayor complejidad en su estructura? El otro no, el otro es más volátil. ¿Hay alguna diferencia? ¿Emprendimiento y startup? María de los Ángeles. Sí, mira, quiero, antes de entrar en esta definición, quiero rescatar uno de los puntos que comentabas antes, Rodrigo. Yo creo que cuando entendemos que estamos en un ecosistema, cuando hablamos de ecosistema, y los invito a todos a ver un capítulo de Startup What, que es una serie que armamos en Startup Chile justamente para poder de alguna manera conocer en más detalle todos estos términos que involucran. Cuando hablamos de ecosistema estamos hablando justamente de que existen grandes, chicos, medianos, como si esto fuera un ecosistema ecológico donde tú tienes, qué sé yo, los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros y etcétera, y unos se van comiendo a otro y bueno, y existe una interconexión entre todos ellos para lograr un estado mejor para el ecosistema en su conjunto. En emprendimiento pasa algo similar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no todas las empresas tienen las características, el potencial, incluso la mirada de convertirse en un unicornio. Es más, nosotros en Startup Chile no buscamos unicornios. No queremos necesariamente tener unicornios. Lo que queremos es tener un ecosistema en equilibrio, donde efectivamente tú tienes emprendimientos grandes que se convierten en unicornios, tienes algunos medios que a lo mejor el emprendedor decide no crecer al tamaño de unicornio o no puede o no tiene el potencial. Tenemos empresas chiquititas, tenemos microempresas, tenemos pymes y todas en su conjunto contribuyen a este ecosistema emprendedor. ¿Y por qué lo digo? Porque esta cosa de oye, Matías Mushnik se convirtió en un unicornio, también los emprendedores de Corner Shop, por lo tanto todos somos todos queremos ser unicornios. Yo creo que hay que tener cuidado, porque convertirse en un unicornio implica un camino que es bastante duro también. Implica tomar decisiones de crecimiento, muchas veces moverse de país, muchas veces sumar un inversionista que puede ser un socio difícil. O sea, y los invito también a ver un video de Matías Mushnik en una entrevista que le hicieron en el Diario Financiero, que dice, el camino startupero es muy difícil, es muy duro y muy solitario. Entonces, cuidado con encandilarse
con el éxito de querer ser un unicornio, porque no todas las empresas tienen el perfil, el deseo, el potencial, el equipo emprendedor para llegar a convertirse en un unicornio, pero no por eso no son casos de éxito. Yo creo que lo importante es entender cuál es el éxito en tu empresa que tú quieres lograr o acceder y buscar ese éxito, que no es para todos lo mismo. Eso que creo que es importante mencionarlo. Ahora, respecto a emprendimiento, claro, cuando hablamos de emprendimiento hablamos, como te decía antes, de un sinnúmero de empresas de todo tipo, chicas, medianas, grandes. O sea, emprender es desafiar un nuevo desafío, o sea, desafiar o enfrentar un nuevo desafío, un nuevo dolor, una nueva oportunidad y resolver esa problemática de manera innovadora, diferente, disruptiva, pero poner una solución a un problema que eventualmente no está resuelto o está resuelto de mala manera. Ahora, cuando hablamos de startups, estamos hablando de empresas que ocupan la tecnología para resolver esa problemática. Entonces, cuando tú miras empresas como Corner Shop, por ejemplo, tú dices, claro, habitualmente la gente iba al supermercado a comprar sus cosas con su auto, con su carrito de compras, lo que sea. ¿Qué es lo que hace Corner Shop? Es que para resolver una problemática de ir al supermercado y adquirir tus bienes, para hacerlo de manera más rápida, eficiente y barata, desarrolla una tecnología que resuelve esta problemática y te habilita una manera diferente para acceder a tus productos. Eso es una startup. En el caso de Not Company, lo mismo, ellos desarrollan un algoritmo para poder acceder a un producto que parece animal, de origen animal, sin serlo. ¿Para quiénes? Para quienes tienen el dolor de querer comer un producto que parece de origen animal, sin serlo. Entonces, cuando hablamos de startups, estamos hablando de una componente tecnológica relevante en el corazón, en el producto, en el servicio o en el modelo de negocio. Y que esta característica distintiva e innovadora les permite además crecer mucho más rápidamente, traccionar, lograr ventas más aceleradas que lo lograría una empresa más tradicional. Qué bien explicado. Sí, me quedó clarito, súper claro. Bueno, y para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, ya saben cuál es la diferencia. No todos son emprendimientos, no todos son startups y no todos tenemos que ser unicornios. Simplemente quedó clarito con la intervención de María de los Ángeles. A propósito de cualquier empresario puede, por ejemplo, un emprendimiento que parte con una solución, digamos, normal, común, silvestre, innovadora, todo lo que pero no de base tecnológica. En algún rato, ¿cómo viene la conversión? ¿Son los inversionistas ángeles los que pueden hacer que el emprendimiento escale a un emprendimiento de base tecnológica? ¿Puede ser que funcione eso, Yanni? En realidad yo creo que depende de mucho del modelo de negocio, o sea, de cómo está planificando la empresa, cómo está pensando de aquí a 10 años, porque eso va a influir mucho en cómo va a ir modificándose, porque una startup nunca tiene el mismo modelo de negocio, sino va cambiando dependiendo de cómo va enfrentando la situación. Y en ese sentido, obviamente, los inversionistas ángeles van a ser una ayuda, porque se supone, uno esperaría que te ayuden a pasar más rápidamente ese valle de la muerte. Y si tu empresa tiene potencial, en algún momento también van a sugerir que se incorpore tecnología y así puede pasar a un nivel de ser una startup, de una empresa simple y tradicional, ¿no?, a una startup. Pero eso va a depender de cómo se ve en realidad el emprendedor y qué es lo que visualiza para su emprendimiento. Yo creo que eso es muy importante. ¿Hay algún aspecto básico a considerar que es importante a la hora de poder presentarte frente a un inversionista ángel para el emprendimiento, para el emprendedor, para el emprendimiento, para el equipo, para el startup? ¿Hay alguna característica o cosa que uno tiene que tener bien, digamos, cubierto para poder ir y pelearlo, o sea, no pelear, sino que ir a convencer a un inversionista para que meta lucas o apueste por tu emprendimiento?
Mira, yo creo que hay varias cosas que tienen que tener en consideración el emprendedor, pero lo más importante, yo creo que es el equipo. Ya siempre la apuesta del inversionista, más que en el proyecto propiamente tal, y eso dicen los inversionistas más reconocidos, la apuesta es en el proyecto, en la persona, porque el proyecto puede cambiar si tienes un buen equipo. Y la formación, la constitución de ese equipo es clave para que sea atractivo, por lo menos para que el inversionista ángel lo mire y dice, estos tienen un buen equipo, después vamos a ir arreglando en el camino todas las cositas y poniendo en orden, porque después tienen que tener gobernanza y etcétera, una serie de cosas, ¿no? Pero el equipo es fundamental. No sé si ahí comparte María de los Ángeles conmigo y quizás nos pueda dar otros tips también, pero el equipo es muy importante. Ya la persona que está detrás, si es una persona que va a llevar a cabo la acción, digamos, no sé si es responsable, etcétera, eso es muy valioso y eso lo consideran mucho, miran mucho los inversionistas. Ya, el equipo, quién está detrás del proyecto. Mira, yo comparto totalmente con la Yani, Rodrigo. Yo creo que adicional a esto, y sobre todo cuando estamos hablando de esta etapa de desarrollo de la compañía y el acercarse a los inversionistas, yo creo que es importante que el emprendedor entienda lo que significa acercarse a un inversionista y lo que implica sumar un inversionista a tu compañía. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el fondo tú dices, bueno, ¿en qué se fija un inversionista al mirar una empresa para invertir? Total y absolutamente de acuerdo que el emprendedor tenga una mirada clara y que quiera llevar adelante la promesa, porque sobre todo son negocios tempranos, entonces es una promesa, muchas veces es una servilleta, es un proyecto, y por lo tanto la energía, el ímpetu, la pasión que los emprendedores puedan tener es clave para de alguna manera empujar que crean en la materialización del negocio. Pero a la vez yo creo que es importante para el emprendedor tener claridad de lo que significa sumar a un inversionista. Lo que significa sumar a un inversionista significa como un matrimonio, es sumar una persona a tu empresa. El inversionista forma parte o entra a formar parte del patrimonio de tu compañía, o sea, toma un porcentaje de las acciones de tu empresa. Y tiene derecho a algunas cosas, tiene derecho a ayudarte a tomar decisiones estratégicas, a lo mejor se estructura un directorio, un advisory board, te ayuda, te empuja, te invita a abrir conversaciones comerciales de todo tipo, pero también y muchas veces te va a decir cosas que a lo mejor tú no quieres necesariamente escuchar o que no te gusta o te va a dar un feedback diferente o te va a sugerir llevar la compañía por un camino que no es necesariamente el camino que tú te habías trazado originalmente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que es importante sacar los mitos que están asociados a la inversión de cualquier tipo. Hay muchos emprendedores que piensan que con levantar una ronda de inversión la empresa se va a convertir en un unicornio. No es así, el camino es largo y es duro. Y es importante muchas veces entender si quieres y estás dispuesto realmente para sumar un inversionista a tu compañía. Porque muchas veces la incorporación de un inversionista de manera temprana a tu empresa no te ayuda a crecer, muy por el contrario, los socios quedan enojados con el inversionista, no logran las metas que están acordadas. Entonces es importante que los emprendedores entiendan qué implica tener una inversión ángel, así como los inversionistas también entiendan qué significa apoyar este tipo de emprendedores que tienen características diferentes a las inversiones más tradicionales. Y por eso es que yo creo que un curso como este o este Investment Readiness que hoy día estamos de alguna manera lanzando es una instancia de muchísimo valor para los emprendedores y para los inversionistas, porque ambos necesitan entender en qué mundo están entrando y cuál es el tipo de vínculo que se va a generar entre las partes. Justamente les iba a preguntar, hacerle alcance, porque hemos hablado de los emprendedores, del emprendedor enfrentando a un inversionista ángel. Al revés, el inversionista ángel tiene que tener una actitud diferente, me imagino. Tiene que tener una más que de mentor,
El mentor es un tipo que entra y sale nomás, no tiene mayor relevancia tiene voz, no tiene voto dentro de lo que va a pasar en la empresa. El inversionista, ¿cómo se configuran estas redes de inversionistas? ¿Cualquier persona puede ser inversionista? ¿Se hablan solamente de montos de capital? ¿Hay un monto de capital básico de inversión? ¿O yo puedo entrar con lo que yo quiera ¿cómo se llama? A apoyar a los emprendimientos? Mira, respecto a eso, Rodrigo, justamente lo que menciona María de los Ángeles, el inversionista, si bien es cierto, es un matrimonio, pero es un matrimonio con fecha de divorcio, ¿ya? Porque se retira de la inversión, porque el negocio del inversionista no es quedarse en la empresa, ya es ayudar al emprendedor, ¿no? A través de sus redes de contacto. Por eso también se le llama dinero inteligente, porque aporta no solamente capital, su experiencia, sus redes de contacto, y a cambio de eso tiene una participación. Por lo tanto, va a ser también dueño de ese pedacito de la empresa por un determinado periodo de tiempo. Puede ser 6 años, 5 años, 3 años, pero después él vende su participación, ya sea lo negocia, ya sea a través de la bolsa o con los mismos emprendedores, qué sé yo, pero se retira. Por lo tanto, no es, uno dice, ya voy a traer a este tipo y va a estar conmigo socio todo este tiempo y se va a hacer socio y de repente se queda con mi empresa. No necesariamente es así, porque se supone que el inversionista tiene varios proyectos, por lo tanto no le interesa quedarse en uno o dedicarle más tiempo a ese, porque está dejando de atender a los otros también, ¿no? A sus otras inversiones. Y en ese sentido es importante reconocer que el periodo es limitado, es mediano o largo plazo, dependiendo de cómo va a ir evolucionando la empresa, pero retira su capital. Él se retira y va a invertir en otro proyecto. Y ahí es donde puede ganar, perder, etcétera, porque es una apuesta que él ha hecho inicialmente. Y también tiene derecho a equivocarse en la inversión, o sea, se puede equivocar, ¿no? En esa selección, y puede perder y puede ganar, pero las estadísticas dicen que si pierde, o sea, cuando gana, pues esa ganancia que va a tener va a cubrir las pérdidas que también ha tenido en su cartera, ¿no? Por lo menos eso está. Ahí hay una diferencia, me imagino, con una diferencia clave con el inversionista de riesgo, digamos, que el inversionista de riesgo, en el caso Notco, que ya está transando en la bolsa 1.500 millones de dólares, los que invierten en ellos se quedan ahí, o sea, ellos sabrán cuándo venden las cosas, sus acciones. Exactamente, pero se tienen que retirar en algún momento. Ya. Porque ellos no se quedan como socios, o sea, dependiendo, porque hay todo un proceso de negociación, todo un proceso de negociación de la inversión donde se establecen claramente los términos de cuál es el monto que yo voy a dar y a cambio de qué porcentaje de participación. Y hay una etapa de valorización de la empresa, ¿no? Que se valoriza y en métodos que te ayudan a valorizar la empresa, y de acuerdo a eso te dice, ya yo te doy esto a cambio de este porcentaje. Pero hay un proceso de negociación donde hay un acuerdo, y muchas veces en ese acuerdo también se estipula cuánto tiempo va a estar como socio y de qué forma va a salir de esa inversión, ¿no? Eso normalmente eso está bien estipulado en los fondos de inversión. Y en algunos, dependiendo del proceso de negociación que tengan los inversionistas, pues se establece o no, pero normalmente se establece para que ambos sepan, ¿no? Hasta qué punto dura esa negociación o en qué condiciones yo recibo al inversionista, o del otro lado, en qué condiciones yo voy como inversionista. Entonces, por eso se dice que son participaciones minoritarias, porque si fuera mayoritaria, pues el inversionista se haría cargo de la empresa, y ese no es el rol del inversionista. Un inversionista ángel, como aquel que queremos formar nosotros, no es para que tome el control de la empresa, es para que ayude al emprendedor a escalar su producto con su capital, con sus redes de contacto, con su experiencia sobre todo.
Un poco lo que pasó con Corner Shop, que finalmente los emprendedores, los que partieron el negocio, terminaron vendiendo su última participación a Uber Eats hace poco tiempo. Sí, pero por opción y por decisión, y esa vez, porque ellos probablemente van a emprender en otra cosa, ya tienen Claro. la experiencia y venden. Si normalmente también eso puede ocurrir, que finalmente llega a un nivel determinado. Si alguien te quiere comprar, oye, y si tú ves que las condiciones son buenas, pues vendes la empresa. En Chile, bueno, hablábamos al principio que en Chile la fórmula ha costado que se entienda porque como que nos vamos saltando la escala. ¿Qué necesita el entorno, el ecosistema chileno para que el modelo de los inversionistas ángeles funcione y sea parte del conocimiento común y silvestre, que todos sepamos que, como decía María de los Ángeles, hay etapas, dentro de eso está el financiamiento público, están estos inversionistas ángeles, y luego, también lo decía Yani, en una segunda etapa están los fondos de riesgo. ¿Qué condiciones necesitamos en Chile? ¿Qué es lo que necesita el ecosistema fortalecer para que las redes de inversionistas ángeles puedan tener este lucimiento, esta posición de poder ser parte de la lógica de un emprendedor que está buscando financiamiento? ¿Qué creen ustedes que falta en Chile? ¿O qué es lo que necesitamos potenciar en el ecosistema? María de los Ángeles. Sí, mira, en mi opinión, yo tengo la sensación que siempre es bueno en estas cosas mirar las buenas prácticas a nivel global, y bastante de eso hicimos hace algunos años cuando partimos con la primera red de inversionistas ángeles. De hecho, yo tuve el honor de de armar y liderar la primera red de inversionistas ángeles en Chile. Lo que hicimos en ese minuto fue ir a mirar las buenas prácticas a Europa, principalmente Inglaterra y Escocia, y también en Estados Unidos, entendiendo que eran ecosistemas que nos llevaban 50 y 100 años de ventaja. Ahora, y yo creo que es importante entender que cada ecosistema de emprendimiento, cada contexto empresarial es también diferente. Por lo tanto, no necesariamente cortar y pegar de igual manera las experiencias de cualquiera de otros ecosistemas va a resultar acá en Chile. De hecho, eso fue buena parte de lo que hicimos y no necesariamente tuvo el resultado que habríamos esperado. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hay una suerte de elementos que si metiéramos en una juguera probablemente nos darían algunos resultados interesantes. Lo primero, como tú dijiste, Rodrigo, es lograr mayor entendimiento sobre la industria de emprendimiento, innovación y capital de riesgo formal e informal, entendiendo en esta composición que los inversionistas ángeles cumplen un rol relevante. O sea, tenerlo de mayor manifiesto es importante, por lo tanto, mayor conocimiento, mayor contenido, mayor difusión. Este tipo de conversaciones son importantes, así como siempre buscamos el unicornio como caso de éxito para emprendedores. Necesitamos también el caso de éxito desde el punto de vista de los inversionistas, que hayan hecho este tipo de inversiones, hayan resultado y estén felices en el fondo con su approach a esta industria. Entonces, lo primero es poner en mayor relevancia este tema, mayor conocimiento, mayor difusión, mayor entendimiento, mayor capacitación, y por lo mismo este programa es tan relevante. Lo segundo es entender que los momentos económicos en un país como el nuestro son bastante cíclicos y habitualmente las buenas rentabilidades de las alternativas más tradicionales tendrían a ser una competencia desleal respecto a este tipo de inversión. ¿Por qué? Porque un inversionista dice, oye, si yo dejo mi plata en la bolsa, probablemente tengo una rentabilidad relativamente esperada al cabo de un periodo, o inversiones inmobiliarias o inversiones más tradicionales. Eso hoy día está cambiando en nuestro país y eso abre una oportunidad a mirar estas alternativas de inversión como una alternativa adicional real, donde efectivamente hay un riesgo asociado porque son negocios tecnológicos y son negocios de alto riesgo, pero a la vez, en el caso de ser exitosos, son también una alternativa de mayor retorno incluso a las más tradicionales. Entonces es también como dejar ese espacio para que
estas alternativas fluyan. Y lo tercero es, de alguna manera, lograr el entendimiento al valor que estas instancias tienen desde el punto de vista de los propios emprendedores. Buscar estas instancias de inversión ángel y reconocer el valor en la incorporación de un inversionista de estas características a tu empresa. Si nosotros no lo reconocemos como emprendedores y no invitamos a los inversionistas a entrar, obviamente esto no puede fluir. Y por último, que yo creo que también es un elemento de contexto que a lo mejor nos queda un poco más alejado y que va de alguna manera en la senda de tener mayor conocimiento, es los incentivos tributarios, legales, de todo tipo, para que más inversionistas quieran entrar a este tipo de instancias. Eso sí es política muy desarrollada en Europa y en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos. En Chile, por supuesto, que no existe, no hay incentivos tributarios ni de ningún tipo para poder ingresar a este tipo de compañías, entendiendo el valor que tienen. Y tal vez avanzar en los ámbitos más legales, normativos, al amparo de la ley de mercado de capitales u otras leyes que estén vinculadas, incluso la ley de incentivo tributario, la ley I+D, podrían ser una alternativa real y concreta para incentivar con elementos concretos de incentivo a que este eslabón medio perdido en la cadena de financiamiento se fortalezca. ¿Yani? Mira, yo comparto plenamente con María de los Ángeles el tema de los incentivos. Ya, yo creo que los incentivos es clave, aunque también hay estudios que dicen que los incentivos pueden tener un efecto perverso y pueden hacer que los inversionistas inviertan en cualquier cosa y no necesariamente en aquellos emprendimientos que vale la pena, ¿no? O que son escalables, etc. Sin embargo, hay un tema cultural también. Yo creo en una oportunidad, no recuerdo quién estaba de la Corfo, y yo le dije, ¿y por qué no se implementan incentivos tributarios para las personas con capacidad de inversión y así atraer una masa crítica de inversionistas? ¿Y sabes cuál fue la respuesta que me dio? Me dijo, ¿cómo se te ocurre que vamos a poner incentivos fiscales a las personas que ya tienen dinero, ¿no? O sea, para hacerlas más ricas. Esa fue... Y me quedé con eso. Yo dije, pero entonces este tipo no entiende nada de lo que se está hablando. Y vuelvo entonces a donde menciona María de los Ángeles, que la información y tener conocimiento de esto es clave, porque si no, vamos a estar dándonos la vuelta en lo mismo. Claro, desde el punto de vista de esta persona, decía que si le dábamos impuestos a estos ricos, o sea, exención de impuestos para incentivarlos, les hacíamos más ricos, pero no veía la otra parte, ¿no? Que se favorecerían los emprendimientos, serían mucho más escalables, etc. Entonces solo tenía la visión de, y como política pública, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una política pública de impuestos, sobre todo impositivo, para favorecer a los ricos? Como que iba a ser políticamente mal visto. Y a mí eso me quedó así, y yo dije, entonces aquí nunca vamos a tener una masa crítica de inversionistas si las personas que están liderando este tema y están en el board, en la toma de decisiones, pues piensan de la manera como piensa este señor, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, pero yo creo que todo eso se puede mitigar si hay información. Como dice María de los Ángeles, si tú instruyes y les explicas bien que estos inversionistas son importantes, son clave para el desarrollo de un ecosistema, para el desarrollo de una cultura de capital de riesgo en nuestros países, en toda América Latina, yo creo que esto puede cambiar. Ahora es un cambio cultural, que eso va a durar años. Los más jóvenes pueden entender mucho más rápido que los antiguos, ¿no? Pero es importante cacarear y es importante insistir, y ojalá en algún momento el que está ahí en la política pública, en el board, cuando María de los Ángeles llegue ahí al board y pueda decir, mira, esto es importante, ¿no? Y hay que hacer, hay que favorecer con algunos incentivos, ¿no? De acuerdo a un estudio, obviamente, para que haya más
gente que pueda invertir en proyectos de otros, yo creo que podría eventualmente mejorar. Entonces es un tema de información, es un tema cultural, es un tema de evangelización. Yo creo que no hay que empezar. Ese es el concepto. Y, claro, evangelizar, porque decir, mira, esto no es malo. Si se hace rico el rico, oye, ¿qué más da si al mismo tiempo está favoreciendo, está creando más empleo, está haciendo que los otros salgan, exporten? Todos están contribuyendo a un mejor Chile, a un mejor país, a aumentar el PIB, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todos ganan y esa debería ser la mirada. Mientras eso no exista y haya esas respuestas como las que me dieron a mí, yo creo que difícilmente va a funcionar. Pero igual, nosotros como emprendedores somos así, bien perseverantes, insistimos, en algún momento funcionará, ¿no? María de los Ángeles, mira, con María de los Ángeles estamos en este tema, como ella misma dice, como 15 años. Yo desde que llegué aquí estoy con eso, dándole. Pues mira, ha pasado 15 años, yo sigo insistiendo, en algún momento será, y quizá, bueno, pase, pero por lo menos yo voy a estar tranquilo y voy a decir, mira, insistimos y no lo conseguimos. Pero, bueno, nos habrá faltado alguna cosa, en otro momento será, pero por ganas, pero ¿sabes, no Yanni? nos hemos quedado. Yo tengo una sensación un poco en la misma línea. Yo creo que, y ya para ir cerrando, ya estamos en el tiempo, pero yo creo que estos 20 años de política pública que ha permitido que sea súper colaborativo desde el mundo público y hacia el mundo privado, y que hoy día el mundo privado va tomando también mayor protagonismo. También hemos vivido un proceso de madurez que nos ha permitido tener aciertos, desaciertos, metidas de patas feroces también, pero que nos ha permitido ir construyendo nuestro propio ecosistema. De nuevo vuelvo a lo que dije hace un par de minutos atrás. Hay quienes piensan que si uno va y mira la experiencia de cualquiera de estos ecosistemas más desarrollados, Silicon Valley, Israel, Singapur, suficiente con traer un par de buenas prácticas y aplicarlas a Chile y que esto se habría desarrollado de manera espontánea. Bueno, no es así, porque los contextos y los ecosistemas tienen su propia lógica, su propia velocidad, sus propios actores, su propio movimiento. Y es importante reconocerlos y respetarlos. Y de la mano de lo anterior es que a mí me gustaría decir que estos ecosistemas que acabo de mencionar, Israel, Singapur, Silicon Valley, se han tomado entre 50 a 100 años en llegar al nivel de madurez que han logrado. Y probablemente en el mismo proceso de trade-off, de meter la pata, de acertar, de volver, de alguna manera de pivotear, que es como el clásico término de emprendimiento. Bueno, en el ecosistema también estamos pivoteando y estamos buscando cuáles son los momentos adecuados para las distintas instancias. Y volviendo a la jerga muy emprendedora, probablemente hay muchas iniciativas que llegaron temprano al mercado y por eso no tuvieron el espacio para desarrollarse. Hoy día yo siento que estamos en un momento, no te digo de máxima madurez, estamos en un momento en el que ya estamos empezando a cosechar algunos de los éxitos a propósito de esta política pública. Eso no implica nada, solo implica que hay que seguir trabajando, que hay que seguir empujando, que hay que seguir fomentando, que hay que seguir creando otras instancias. Entonces, si estas instancias de Business Angels en el pasado no lograron llegar a puerto, no es porque, creo yo, porque no sean adecuadas o acertadas para nuestro ecosistema, sino porque tal vez estaban tempranas en el momento o en el contexto socioeconómico diferente. Hoy día estamos en otro contexto sociocultural, económico, emprendedor. Hoy día tenemos casos de éxito, hoy día tenemos muchas generaciones de emprendedores partiendo. El emprendimiento es parte de la jerga natural. Los alumnos de las universidades de ingeniería quieren emprender. Entonces se requieren otras instancias también de financiamiento, porque el financiamiento público no da y no va a dar. Y lo que queremos es que esto siga surgiendo. Entonces estamos viviendo en otra era, en otra etapa, las cosas son súper cambiantes, estamos en el momento de la transformación digital, esto viene con más fuerza cada vez y por lo tanto creo que es el momento de poder instaurar justamente esta red de inversionistas o este grupo de inversionistas que además, dada la virtualidad que estamos viviendo, da lo mismo si están en Santiago, en Antofagasta, en Puerto Montt, en Colombia, en México, o sea, de igual manera se puede habilitar.
Oye, Yanni, una última pregunta antes de cerrar. ¿El Investment Readiness para emprendedores e inversionistas acepta personas, emprendedores e inversionistas de cualquier parte de Chile, de cualquier parte del mundo, o solamente son de Antofagasta? Está con el A ver, micrófono. nosotros obviamente vamos a priorizar a los emprendimientos y las personas de la región, pero eso no significa que nos cerremos solo a la región y si es que sobran cupos, pues vamos a dar la posibilidad para que cualquier persona de cualquier parte de Chile pueda participar, porque esto va a ser online. Entonces ahí tenemos un formulario, hay un proceso de selección y dependiendo de eso, pues puede ser seleccionada sin ningún problema. Lo que nos interesa es que postule. Como te digo, vamos a tener unos relatores de primer nivel. María de los Ángeles también está invitada, me olvidé de decir. Así que no, yo creo que postulen todavía hay tiempo, pues las postulaciones se cerraban a fin de mes, el curso, como les decía, parte en septiembre, así que yo les invito, si tienen un proyecto de alto potencial de crecimiento escalable y si es una startup o con componente tecnológico, pues que sea bienvenido y que postulen en www.sempucn.cl, ahí tú lo puedes decir, lo puedes mencionar, y hay formularios para emprendedores, para actores del ecosistema, porque también nos interesa que los actores del ecosistema conozcan, para todos hablar el mismo idioma, sepan de qué trata la inversión ángel, qué significa, etc. Y para las personas con capacidad de inversión, que no se sientan obligados a que si van al curso tienen que invertir. No, simplemente nos interesa que conozcan que hay nuevas alternativas de inversión diferentes a las que ellos conocen probablemente. Y si eventualmente les interesa, pues bueno, bienvenidos, será. Y si no, también, pero por lo menos ellos ya van a saber de qué trata, ¿no? Y van a ayudar a difundir que existe una alternativa más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos son bienvenidos. María de los Ángeles, ¿qué se viene en Startup Chile en lo que queda de este 2021? Sí, bueno, estamos a puertas de la próxima generación de emprendedores. Están llegando los emprendedores de todas partes del mundo en una semana, así que partimos con este cohorte de manera muy activa. Y el segundo semestre, septiembre, octubre, vamos a hacer un nuevo llamado, el segundo llamado del año, una nueva convocatoria para los programas Build, Ignite y Growth, emprendedores que están en estados muy incipientes de desarrollo, pero también aquellos que ya están en estados un poco más avanzados para poder acceder a este programa de aceleración. Así que también les vamos a mandar toda la información para que puedan postular y acceder. Y vienen un par de noticias de cosas entretenidas que estamos haciendo y que esperamos dar a conocer también en las próximas semanas. Algo bien grande y bien entretenido se viene para los emprendedores, así que atención con eso. Vamos a estar atentos a eso. Yo quiero saber qué es lo que se viene. El 19, por lo pronto, el 19 de agosto a las 9 de la mañana por las plataformas de la Universidad Católica del Norte, de CoWeb y el de Euskadi. 18 de agosto a las 9 de la mañana se va a hacer el lanzamiento oficial del Investment Readiness para emprendedores e inversionistas. Y recuerden que hasta el 25 de agosto tienen para postular en www.sempucn.cl para que puedan postular a este programa para los inversionistas, para los emprendedores y también para los actores del ecosistema. María de los Ángeles, Yanni, muchas gracias por haberme acompañado en este segundo capítulo de El Contenedor. Nos vemos en el próximo episodio con más de Investment Readiness para emprendedores e inversionistas.